Capítulo 21. Jesús da la vista a 2 ciegos y sana a un fariseo. Jesús salió con los 5 discípulos por la parte trasera de la casa para evitar el encuentro con las numerosas personas que esperaban en la puerta de entrada. La primera resurrección de la hija de Jairo había sido a la luz del día, esta segunda a la luz de las antorchas. Ya había comenzado el sábado. La casa de Jairo estaba al norte de la ciudad y Jesús se dirigió hacia el noroeste del vallado. Con todo, algunos que habían espiado su salida le traían 2 ciegos. Parecía que lo siguieran por olfato, porque gritaban detrás de él: «Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros». Jesús se dirigió a la casa de un hombre que vivía allí y que tenía una salida fuera de la ciudad. Los discípulos se albergaban a veces en esta casa. Este hombre tenía el oficio de vigilante en esta parte de la ciudad. Los ciegos le siguieron a la casa y clamaban: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Jesús se volvió a ellos y dijo: «¿Creéis que yo puedo hacer esto?». Ellos contestaron: «Sí, lo creemos». Tomó Jesús un recipiente del bolsillo con bálsamo o aceite y derramó un poquito en un platillo oscuro de poco fondo. Lo tenía en la concavidad de la mano izquierda. Tomó algo de polvo, lo removió un tanto con el pulgar y el índice de la mano derecha. Tocó los ojos de los ciegos y dijo: «Sea según vuestra fe y vuestro deseo». Se abrieron sus ojos, vieron, se hincaron de rodillas y dieron gracias. Jesús les dijo que no hiciesen ruido por esta causa. Esto lo dijo aquí para que no aumentase el concurso y para no irritar a los fariseos, pero los clamores de los ciegos antes y ahora, por no poder callar el favor recibido, pues lo contaron a todo el pueblo, atrajo de nuevo a la multitud a esa casa. Algunas personas de Séforis, parientes lejanos de Ana, trajeron a un hombre poseído por un demonio mudo. Le habían atado las manos y lo traían con sogas al cuerpo y tenían que hacer fuerza con él, pues estaba furioso y en estado miserable. Este hombre era un fariseo de la comisión que debía espiar a Jesús. Se llamaba Joás y había estado disputando con Jesús en la escuela que se halla entre Séforis y Nazaret. El demonio se había apoderado de él hacía 15 días desde que Jesús había vuelto de Naín. Había en esa ocasión, contra su convicción interior, murmurado y hablado mal de Jesús para complacer a los fariseos, diciendo también para adular a sus compañeros que Jesús debía tener un demonio y que corre como un furioso por todo el país. Jesús había discutido con él en Séforis sobre el divorcio. Estaba caído en graves pecados. Cuando lo trajeron, quiso arrojarse contra Jesús. Mas Jesús hizo una señal y mandó al demonio salir de allí. Entonces tembló el hombre y vi salir un espeso vapor de su boca. El hombre cayó de rodillas ante Jesús, reconoció sus pecados y pidió perdón de ellos. Jesús le perdonó sus pecados y le impuso una serie de penitencias que consistían en ayunos y limosnas a los pobres. Debía abstenerse de ciertos alimentos que gustaban mucho a los judíos, como el ajo, por largo tiempo. Se promovió entonces un gran tumulto, pues se consideraba muy difícil echar a los demonios mudos de los posesos. Los fariseos habían tenido mucho trabajo con este fariseo. Si otros no lo hubieran hecho, los fariseos no lo hubiesen traído a Jesús. Estaban muy irritados de que también uno de ellos hubiese implorado la ayuda de Jesús, confesado sus pecados públicamente, siendo ellos mismos parte y cómplices en estos pecados. Pronto se esparció por toda Cafarnaúm la fama de este hecho, y todos decían que semejantes cosas eran inauditas en Israel. Los fariseos, más irritados, decían: «Echa a los demonios por obra de otro demonio mayor». Jesús salió por detrás de la casa con sus discípulos y se dirigió al oeste de la ciudad hasta la casa de Pedro, donde pasó el resto de la noche.
Delante de los discípulos renovó Jesús las alabanzas sobre Juan el Bautista, diciendo que era puro como un ángel. Nada impuro había entrado en su boca, ni salido jamás una mentira ni un pecado. Como le preguntaran si viviría aún largo tiempo, Jesús les dijo que moriría cuando su tiempo fuese llegado, que no estaba ya lejos. Los discípulos se pusieron muy tristes al oír estas palabras. Capítulo 22. Bienaventurados los puros de corazón. Cuando Jesús entró en la sinagoga para enseñar, los fariseos maquinaban una malicia. Había un hombre en un rincón con la mano árida que no se había atrevido a presentarse delante de Jesús y ahora temía la presencia de los fariseos. Los fariseos echaron en cara al Señor que se juntase con los publicanos, con Mateo especialmente. Jesús les respondió que había venido para consolar y convertir a los pecadores y que por otra parte no necesitaba a ningún fariseo por apóstol. Dijeron entonces por burlarse: «Maestro, aquí hay uno, ¿querrás quizás sanarlo también?». Jesús se volvió al hombre de la mano árida, le mandó que se acercase y poniéndolo en medio le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Los fariseos despreciaban al hombre que no tenía buena fama y decían: «Su mano árida no le impide pecar». Tomó entonces Jesús esos dedos, los enderezó y le dijo: «Usa de tu mano». Extendió el hombre su mano, que quedó sana. Dio gracias y se retiró de allí contento. Jesús disculpó al hombre ante sus detractores, manifestó compasión por él y dijo que era un hombre de buen corazón. Los fariseos estaban llenos de envidia y veneno y lo llamaban un profanador del sábado que querían acusar delante del Sanedrín y se alejaron. Había herodianos allí y con ellos deliberaron cómo en las próximas fiestas de Jerusalén lo habrían de detener y traer a juicio. Cuando Jesús más tarde en la casa de Pedro habló a la gente, se encontraba entre las mujeres Lea, la cuñada de aquella Enué sanada del flujo de sangre. Su marido era un fariseo, muy enemigo de Jesús, aunque ella estaba muy conmovida ya por lo que había visto en Jesús. La he visto al principio, triste y preocupada, cambiando su sitio entre la multitud como si buscase a alguno. Pero era solo su deseo incontenible de manifestar su adhesión a Jesús en alguna forma. Se acercó entonces la madre de Jesús, acompañada de Marta, Susana de Jerusalén, Dina la samaritana y Susana de Alfeo, hija de María Cleofás y hermana del apóstol. Tendría 30 años y tenía ya hijos grandes, y su marido vivía en Nazaret, de donde la habían traído las mujeres. Susana Cleofás quería también entrar en la comunidad de las ayudadoras de Jesús. María y estas mujeres entraron en el aula donde enseñaba Jesús. En ese momento había reprochado a los fariseos su obstinación y sus impurezas, y como hablaba de las 8 bienaventuranzas, dijo en ese momento: «Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». No pudo entonces Lea contenerse, y viendo entrar en ese momento a María, madre de Jesús, exclamó en un arrebato de éxtasis delante del pueblo: «Bienaventurado el seno que te ha llevado y los pechos que has tomado». Jesús se volvió dulcemente hacia ella y dijo: «Sí, bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la conservan». Y continuó su enseñanza. Lea se acercó a María, la saludó y le habló de la curación de Enué y cómo estaban determinadas a entregar todo lo suyo a la comunidad de Jesús. Pedía a María rogase a Jesús que convirtiese a su marido, obstinado fariseo de Paneas. María habló muy queda con Lea, sin haber oído o advertido su exclamación, y se retiró tranquilamente con las otras mujeres. María era de una sencillez encantadora. Jesús nunca la distinguía mucho delante de otras personas.
solo la trataba siempre con serena cortesía. Ella, por su parte, no solía mezclarse más que con enfermos, pobres y necesitados e ignorantes. Aparecía siempre callada, humilde y extremadamente sencilla. Todos, aun los enemigos de Jesús, la respetan, a pesar de estar ella sola y callada. Después he visto a Jesús en el lugar de la pescadería de Pedro, enseñando delante de una gran multitud con parábolas sobre el reino de Dios. Por momentos subía a su nave y enseñaba desde ella al pueblo. Como se levantara un escriba de Nazaret y dijera que quería seguirle donde fuese, Jesús repitió: «Las zorras tienen su guarida». Este hombre era el futuro marido de Salomé Jairo, los cuales, después de la muerte de Jesús, entraron ambos en la comunidad cristiana. Además de estos dos escribas, habían venido otros dos que siguieron a Jesús algún tiempo. Uno de ellos preguntó a Jesús si no pensaba ya tomar posesión de su reino, que había probado ya bastante su misión y era tiempo de sentarse en el trono de David, su padre. Como Jesús le reprochase esta idea y le dijese que le siguiese, contestó el escriba que quería primero despedirse de los de su casa. En esta ocasión dijo Jesús: «¿Quién pone la mano en el arado?». El tercero de ellos, que había venido a Jesús ya en Séforis, dijo que quería primero enterrar a su padre. Jesús dijo en esta ocasión: «Deja a los muertos enterrar a sus muertos». El escriba entendía decir no que su padre había muerto, sino que era un modo de expresar, repartirse la herencia y designar la parte para mantener al padre. La noche la pasó Jesús con parte de sus discípulos en oración, bajo un techado cerca de Corazín. Por la mañana vinieron también los otros discípulos al Sermón del Monte. Jesús explicó la cuarta de las bienaventuranzas y las palabras de Isaías: «Mira, mi siervo que he elegido, mi amado en quien he encontrado mis complacencias. Mi espíritu quiero ponerlo sobre él y anunciará el juicio a los pueblos». Había muchísima gente oyendo, entre ella cierto número de soldados y militares romanos de diversas guarniciones. Habían sido enviados para oír la enseñanza de Jesús, ver su proceder e informar a la autoridad. Habían escrito de las Galias y de otras provincias del Imperio Romano, preguntando sobre el profeta de Judea, ya que también ésta formaba parte del imperio. Los capitanes de Roma eran preguntados y enviaron a estos militares para oír y ver. Eran como un centenar los que oían el sermón. Se habían colocado en sitio donde pudiesen ver y oír perfectamente. Después del sermón, se dirigió Jesús con los suyos al valle, al sur de la montaña, donde había una fuente y donde las santas mujeres habían preparado pan y pescado. La muchedumbre estaba sentada en las laderas. Muchos estaban sin alimento y enviaron a pedir a los apóstoles. Los panes y los peces estaban colocados en canastos sobre una terraza. Jesús bendijo estos canastos y repartió con los discípulos a los necesitados. No eran suficientes las provisiones, pero todos recibieron lo que necesitaban y las gentes decían: «Se multiplican las provisiones en sus manos». Los soldados romanos pidieron de esos panes para enviarlos a Roma como señales de lo que habían visto y oído. Jesús mandó darles de los sobrantes y había quedado mucho, de modo que todos recibieron y los guardaron para el recuerdo. Capítulo 23. Jesús en Gergesa. Mientras Jesús se ocupaba de enseñar y de sanar a los enfermos, en los tiempos libres preparaba a sus discípulos para su misión, siempre que podía estar solo con ellos. Ahora puso a sus 12 en fila junto al lago, en el orden como están en el Evangelio, y les dio la potestad de sanar y de echar los demonios, y a los demás discípulos la potestad de bautizar y de imponer las manos. Les hizo una conmovedora alocución diciéndoles que estaría siempre con ellos y que todo lo partiría con ellos.
La potestad de echar los demonios y de sanar la dio con una bendición. Todos lloraban de emoción. También Jesús estaba conmovido. Les dijo que había aún mucho que hacer y que luego irían a Jerusalén, pues el tiempo del cumplimiento estaba cercano. Como todos estaban entusiasmados, protestaron que harían lo que Jesús pedía de ellos y que seríanle fieles. Jesús les dijo que aún sucederían cosas tristes y graves y que también entre ellos se manifestaría lo malo. Pensaba en Judas Iscariote. Con estas conversaciones llegaron junto a las barcas y Jesús y los 12, con otros 5 discípulos, entre ellos Saturnino, navegaron hacia el este del lago, pasando por Hipos, y desembarcaron cerca de la localidad de Magdala, junto al lago, al norte del oscuro barranco, donde se echa el agua de un pantano que está más arriba, en Gergesa. El lugar está de tal manera situado que solo le da el sol al mediodía, y al ponerse hay mucha humedad y niebla, especialmente en los cercanos barrancos. No bajaron enseguida al lugar. La barca de Pedro estaba en un arenal al cual se llegaba por un puente. Cuando bajaron salieron varios endemoniados, gritando que quería Jesús con ellos, que los dejase en paz. A pesar de eso vinieron hasta donde estaba Jesús, que los libró de su posesión. Los librados dieron gracias y volvieron a sus lugares, y así acudieron otros muchos trayendo endemoniados para ser librados. De los apóstoles fueron Pedro, Andrés, Juan, Santiago y sus sobrinos a esa localidad, y sanaron a varios enfermos y libraron a varios poseídos del demonio. Entre ellos había mujeres con convulsiones. Echaban los demonios y curaban a los enfermos en nombre de Jesús de Nazaret. He oído a algunos añadir: a quien obedecen las tormentas del mar. Algunos de estos sanados o librados vinieron a donde estaba Jesús para escuchar su doctrina. Les dijo a ellos y a los discípulos por qué había aquí tantos poseídos del demonio. Los hombres estaban muy entregados a sus pasiones y a sus intereses temporales. Entre estos posesos había algunos de Gergesa, que está a 1 hora de camino sobre una altura hacia el este. Se ocultaban en cavernas y sepulcros y andaban por los contornos. Jesús sanó hasta entrada la noche y pasó la noche en la barca con los suyos. De la región de Gergesa, es decir, de un círculo de 4 horas, no había venido ninguno a su sermón del monte. Al día siguiente subía Jesús la pendiente cuando le salieron al encuentro 2 endemoniados, 2 jóvenes judíos de Gergesa que, aunque no estaban siempre furiosos, lo estaban a veces. Andaban de un lado a otro sin reposo. Cuando Jesús había pasado por aquí viniendo de Tariquea a través del Jordán, estos jóvenes no estaban aún poseídos. Habían venido a ofrecerse a Jesús como discípulos y Jesús los había rechazado. Ahora que se veían libres, pedían de nuevo estar con él. Y como dijeran que si los hubiera recibido no habrían caído en esa desgracia, Jesús los exhortó al bien y a la conversión y que fuesen a sus casas a contar lo que les había acontecido. Con esto se fueron de allí. Mientras enseñaba en las chozas y caminos, les salían al encuentro otros endemoniados y trastornados detrás de los setos y de arriba de los montes, y gritaban por qué venía aquí y que los dejasen en paz. Jesús los llamaba a su presencia, los libraba, y algunos clamaban que no los mandase a lo profundo. Algunos de los apóstoles, entre tanto, curaban imponiendo las manos y decían a las gentes que fuesen a una altura al sur de Magdala. Se reunió una gran cantidad de gente. Jesús les habló de la penitencia, del reino de Dios, y les reprochó su codicia por las riquezas de este mundo, y les recordó el precio del alma. Que reconocieran que Dios cuida más de las almas que de los bienes materiales de los hombres. Esto lo decía por lo que iba a suceder con los cerdos de Gergesa, que se echarían al agua.
La gente lo había invitado a pasar a Gergesa. Él les dijo que vendría demasiado temprano para ellos y no lo recibirían bien. Le avisaron que no pasara por los barrancos porque 2 furiosos que rompían las cadenas se ocultaban allí y ya habían matado a un hombre. Jesús les dijo que precisamente por ellos iba a pasar por allí cuando fuera tiempo, pues para los infelices había venido Él. En esta ocasión dijo que si en Sodoma y Gomorra se hubiesen visto las cosas que se vieron en Galilea, ellos se habrían convertido. Como él quisiera alejarse de allí, le rogaron se quedase, que tenían gusto en oír su amable enseñanza, que les parecía como si el sol resplandeciese en su región de tinieblas, que se quedase, pues ya anochecía. Jesús les respondió en semejanzas, que él no temía estas noches, que ellos temiesen quedar en las tinieblas en un tiempo en que les viene la luz de la palabra de Dios. Con esto se embarcó con los suyos y navegaron como si fueran a Tiberíades. Luego torcieron de nuevo al este y se detuvieron a 1 hora al sur del barranco y descansaron en las barcas. Magdala es un lugar sin importancia, más pequeño que Betsaida, y hay un solo desembarcadero. Vive por el comercio de la ciudad de Hipos, que tiene mucho movimiento. Viene un camino de Gergesa a Hipos y hay mucho tráfico. Los confines de Magdala son iguales que los confines de Dalmanuta, unas horas al sur de estos barrancos. Cuando Jesús a la mañana siguiente bajó a tierra, vinieron varios endemoniados a él, a los cuales libró con la imposición de sus manos. La gente de esta región está entregada a prácticas de magia y bebe para trastornarse del jugo de una hierba que nace y crece aquí en los barrancos y en las montañas, y así se procuran convulsiones y visiones fantásticas. Poseen otro antídoto que desde hace algún tiempo ya no obra su efecto, por lo cual han caído en mayores miserias. La región de los gergesanos es una extensión de 4 a 5 horas y de una media hora de ancho, que puede pertenecer a Gergesa. Los habitantes, por su modo de ser y de vivir, valen en verdad bien poco. Comienza por el barranco entre Dalmanuta y Magdala al sur y comprende las ciudades de Gergesa y Gerasa, unos 10 poblados que están desparramados en esta faja angosta de tierra. Detrás de Gerasa confina con la región de Corazín y la tierra de Zin, donde hay mucho terreno estéril. Por el este los confines de los gergesanos tienen la fortaleza de Gamala. Al sur del barranco, al oeste el valle de la orilla donde están Dalmanuta, Magdala y la ciudad de Hipos, que no pertenecen ya a ese distrito. Al norte termina con Corazín. No se debe confundir este distrito de 10 regiones con el distrito de la Decápolis, que se extiende mucho más y está bastante lejos de allí. En los combates de Gedeón contra los madianitas se mantuvieron los de este distrito de las 10 regiones de parte de los paganos e infieles, y desde entonces prevalecieron estos contra los judíos, que pasaron a ser minoría. Mantenían en todas estas regiones, para escándalo de los judíos, una numerosa piara de cerdos que en grandes cantidades iban a revolcarse entre los pantanos de la parte norte de las alturas de los barrancos. Se veían allí centenares de guardianes, hombres y jóvenes, que guardaban por millares estos puercos. El pantano, que está como a 3/4 de hora al sur de Gergesa, al pie del monte de Gamala, tiene una salida por el sur en los barrancos que corre debajo de un puente hecho de tablones y maderas que forman arriba una especie de estanque y cuyas aguas fluyen luego hasta el lago de Galilea. Crecen muchas gruesas encinas junto al pantano y en los barrancos. Por lo demás, la región es en general poco fértil. En algunos lugares más soleados hay viñedos. Tienen algún cultivo de caña de azúcar que exportan. No era solamente la idolatría, sino especialmente la magia y la hechicería lo que los había entregado en poder de los demonios.
Esta región de Gergesa está llena de hechiceros que ejercen sus artes mágicas con perros, gatos, sapos, serpientes y otros animales. Hacían aparecer a estos animales y parecía que también a veces iban ellos apareciendo en forma de tales animales para dañar a los animales de los vecinos o a los mismos hombres. Eran como lobos. Se vengaban también a distancia de sus contrarios o vengaban cosas de otros tiempos y promovían tormentas y tempestades en el mar. Las mujeres se ocupaban también de cocer bebidas mágicas y de hechicerías. Satanás se había adueñado completamente de esta región y hay allí muchos endemoniados, furiosos y atacados de convulsiones. Capítulo 24. Jesús echa a los demonios en los cerdos. Eran como las 10 de la mañana cuando Jesús llegaba a esta región en una canoa en compañía de algunos discípulos. Navegaban entre los barrancos porque el camino era más corto que yendo a pie. Jesús bajó de la canoa y fue al norte del parapeto, y los discípulos se iban juntando poco a poco con él. Allá arriba iban merodeando 2 endemoniados furiosos mientras Jesús llegaba. A veces estaban en las cavernas, otras salían afuera y se herían y se maltrataban con los huesos de los muertos allí enterrados. Gritaban desesperada y horriblemente. Estaban como forzados, pues no huían, sino que clamaban mientras se acercaban a Jesús detrás de los setos y de las rocas a cierta distancia. Venid vosotros, fuerzas, potestades, ayudad, viene uno que es más poderoso que nosotros. Jesús levantó su mano contra ellos y les mandó caer al suelo. De pronto cayeron con el rostro en tierra. Levantaban la cabeza solo y decían gritando: Jesús, tú, Hijo del Altísimo, ¿qué tenemos nosotros que hacer contigo? Porque has venido a atormentarnos antes del tiempo. Te conjuramos por Dios que no nos atormentes. En esto se había acercado Jesús con los discípulos. Los endemoniados temblaban y se estremecían en todo el cuerpo de una manera espantosa. Jesús mandó a sus discípulos que les dieran alguna ropa para cubrirse y a ellos les mandó que se cubrieran. Entonces varios apóstoles les echaron algunas telas que solían llevar al cuello, con las cuales acostumbraban taparse la cabeza. Los endemoniados se cubrieron con eso, entre temblores y convulsiones, como contra su voluntad. Se levantaron clamando que Jesús no los atormentara. Jesús preguntó: ¿Cuántos sois? Dijeron: Legión. Los malos espíritus hablaban en plural y decían que los malos deseos de estos hombres habían sido muchos. Con esto dijeron los demonios verdad, pues 17 años habían vivido estos hombres entregados a los demonios y a las hechicerías y habían sido poseídos de vez en cuando ya antes. Desde hacía 2 años estaban como furiosos, vagando por los contornos. Estaban envueltos en toda clase de pecados y hechicerías. En las cercanías había un viñedo en un lugar más soleado y en él había una gran tina de material. Era alta casi como la altura de un hombre y tan ancha que podían caber de pie unos 20 hombres. Los gergesanos tenían por costumbre pisar allí las uvas mezcladas con esos jugos de hierbas que adormecían, atontaban y enloquecían a los bebedores. El licor corría de allí a grandes tinajas que mantenían enterradas con una boca muy estrecha. Era esta la bebida que solían usar estos hombres para ponerse en estado convulsionario y como fuera de sus sentidos. La planta que embriaga era larga como de un codo, con muchas hojas gruesas y verdes, y tenía arriba un botón. Usaban del jugo de esa planta para ponerse en comunicación con el demonio. Preparaban esta bebida al aire libre por su poder narcótico. Solo extendían unas lonas sobre la gran tina donde lo hacían. Los trabajadores eran obligados a esta faena. Jesús mandó entonces a los endemoniados, o mejor, a la legión que había en ellos, que echaran por tierra la gran tina. Ellos tomaron la gran tina llena de líquido y la arrimaron al borde del barranco,
de modo que se derramaba todo el contenido. Los trabajadores huyeron espantados, gritando y clamando. Después volvieron los endemoniados, temblando, y los mismos apóstoles estaban espantados de lo que veían. Los demonios gritaban desde los hombres, pidiendo que no los arrojase al infierno, que no los echase de esa región, y por fin dijeron: «Déjanos entrar en estos cerdos». Jesús les mandó: «Entrad en ellos». A estas palabras cayeron los dos infelices a tierra, entre horribles convulsiones, y salió de ellos una gran nube oscura donde se veían toda clase de formas de insectos, gusanos, sapos, grillos y alacranes. Después de pocos minutos se levantó un gruñir y enfurecerse entre los cerdos y un espanto y un griterío entre los porqueros que no podían contener a sus puercos. Los cerdos, unos millares, salían de todos los rincones y se precipitaban furiosamente barranca abajo por entre matorrales y piedras. Era como un tronar mezclado de gruñidos y de los gritos de los guardianes. Esta no fue escena de unos momentos. Duró un par de horas porque los cerdos primero corrían de un lado a otro, se mordían y asaltaban y eran arrojados de un barranco a otro. Muchos se echaron en el mismo estanque de arriba, pero la mayor parte corría precipitándose en el mar. Esto no les gustó a los apóstoles, pues pensaron que quedaban las aguas del mar impuras y aún los peces para su pesca. Jesús, que conoció sus pensamientos, les dijo que no temieran. Los cerdos se anegarían todos en los remansos que formaba el agua en la misma entrada del mar. En efecto, había allí una extensa laguna llena de juncos y de plantas acuáticas, separada del mar por bancos de arena, que solo en altas mareas se desbordaba y de ordinario estaba separada del mar. Se formaba allí un remanso y un remolino, al cual iban las aguas del mar, pero no tenía salida al mismo. Allí iban cayendo en ese remolino los cerdos, uno tras otro. Los cuidadores habían en un principio corrido tras sus puercos, pero luego, viendo inútil su trabajo, volvieron a donde estaba Jesús y vieron a los dos hombres libres y comenzaron a dar voces, lamentando sus cerdos perdidos. Jesús les dijo que valían más las almas de esos hombres que todos los puercos del mundo. Les dijo que fueran a decirlo a los dueños de los cerdos, que los demonios, que la maldad y corrupción de los hombres había traído a esta región, habían sido echados por virtud de Jesús, de los hombres y enviados a los cerdos. A los hombres, librados de los demonios, los mandó a sus casas a buscarse vestidos más decentes y con sus discípulos se dirigió a la ciudad de Gergesa. Algunos de los porqueros ya habían corrido a la ciudad y de todas partes salían gentes que venían hacia Jesús. También los sanados de Magdala, los dos jóvenes judíos con muchos judíos de la ciudad lo esperaban. Los dos hombres libres volvieron pronto de sus casas, bien vestidos, y escucharon la enseñanza de Jesús. Eran hombres principales de la ciudad, paganos emparentados con sacerdotes de los ídolos. Los hombres que estaban ocupados con la gran tina y que vieron que los dos hombres la volcaban, corrieron a la ciudad publicando el gran daño sufrido. Y por esto se levantó un gran tumulto y un desorden descomunal. Muchos hombres corrieron hacia los cerdos para ver si podían salvar algo, y otros corrieron hacia la gran tinaja para ver el daño. Toda esta alarma duró hasta la noche. Jesús enseñó por espacio de media hora en una colina, fuera de Gergesa. Los principales de la ciudad y los sacerdotes de los dioses retuvieron al pueblo, diciéndoles que Jesús era un poderoso mago y hechicero que les podía hacer grandes daños. Tuvieron consejo entre ellos y determinaron que fuera una delegación a Jesús, la cual se acercó al Señor y le pidió que no se detuviera allí y no les causase mayores daños, que lo reconocían como un grande y poderoso mago, pero le rogaban que no se quedase entre ellos. Se lamentaban del daño de los puercos y del líquido derramado, y quedaron espantados al ver a los dos endemoniados, vestidos y quietos, escuchando la enseñanza de Jesús. Jesús les declaró que estuviesen sin cuidado, que no los molestaría más tiempo,
que había venido para estos dos pobres infelices y que sabía bien él que les interesaban más los cerdos y su infernal brebaje que la salud de sus almas, pero que no era lo mismo para su Padre que está en los cielos, que le había enviado para salvar a esos dos hombres y para perder esos inmundos animales. Les reprochó su pésima vida, su mal obrar, sus hechicerías y brujerías, sus usuras y su demonología. Los exhortó a la penitencia y al bautismo, ofreciéndoles la salud. Ellos continuaban teniendo en sus cabezas los cerdos y el brebaje, y volvieron a insistir, aunque temerosos, de que no se quedase en medio de ellos, y regresaron a la ciudad. Capítulo 25. Jesús en la sinagoga de Gergesa. Judas Iscariote era muy conocido en la ciudad porque había tenido que negociar y tratar con ellos, y ahora se mostraba muy activo. Su madre había vivido con él aquí cuando era muy niño aún, después que salió de la familia que lo educaba ocultamente. Los dos endemoniados eran conocidos suyos desde la infancia. Los judíos del lugar estaban muy contentos, aunque ocultamente, con la pérdida de los cerdos, pues eran oprimidos por estos paganos y escandalizados por estos cerdos. Pero había también muchos judíos que ya se habían mezclado con las hechicerías de los paganos y participaban de sus culpas. Fueron aquí bautizados los que fueron sanados y librados ayer y hoy, y también los dos últimos. Todos quedaron muy cambiados y convertidos. Los dos endemoniados y los dos jóvenes judíos de antes rogaron al Señor los quisiera recibir como discípulos. Jesús dijo a los dos endemoniados cuál sería su misión, que fueran por las 10 regiones de Gerasa y se mostraran y narrasen lo que les había sucedido, lo que habían oído y visto, y así moverían a las gentes a la penitencia de sus pecados, a hacerse bautizar y enviarlos a donde Él estaba. Les dijo que no se asustasen, aunque les arrojasen piedras. Añadió que si cumplían bien con esta misión, recibirían a su tiempo el poder de predecir lo futuro. De este modo podían saber siempre dónde se encontraba Él, para enviarle la gente que deseaba escuchar sus doctrinas. Les daría también potestad de imponer las manos sobre los enfermos para curarlos en su nombre. Cuando les dijo esto, los bendijo. Estos dos hombres comenzaron al día siguiente su misión y más tarde se agregaron a los discípulos del Señor. Los apóstoles bautizaban aquí con agua que habían traído en un recipiente. Las gentes se hincaban en círculo en torno de ellos. Ellos bautizaban con agua del recipiente que uno sostenía, y el que bautizaba derramaba 3 veces agua sobre su cabeza. Pasaban de 3 en 3 a la vez. Cuando por la tarde Jesús fue a la ciudad y habló al jefe de la sinagoga, vinieron de nuevo los principales de la ciudad y pidieron al jefe que alejara a Jesús de la ciudad, y si no, le harían pagar todos los daños recibidos si les venían mayores perjuicios. Con esto Jesús dejó la ciudad y pernoctó fuera, en la casa de un pastor. Jesús declaró aquí a los discípulos por qué había mandado volcar la tina y perder los cerdos. Era para mostrarles a esos soberbios paganos que Él era el profeta de los judíos, que ellos despreciaban y oprimían mucho, y para prevenir a los judíos de aquí, que habían tenido parte en el daño de los cerdos, sobre el peligro de participar con los paganos en sus pecados y el daño de sus almas, y finalmente para despertar a este pueblo dormido en sus vicios y moverlos a penitencia y a conversión. La tina la había hecho volcar porque era ese brebaje la causa principal del embrutecimiento demoníaco del pueblo. Al día siguiente hubo de nuevo un gran concurso de pueblo junto a Jesús, pues sus milagros se habían difundido en todos los alrededores. Muchos judíos que se habían convertido están por detrás de esta región de Gergesa. Los apóstoles que se habían desparramado, sanando enfermos por los alrededores, volvían ahora con los curados trayéndolos a Jesús. Había entre ellos mujeres que traían alimentos en sus canastos, los cuales entregaron a los apóstoles. En uno de estos grandes concursos de gentes se acercó una mujer de Magdala que tenía flujo de sangre. De ordinario no podía caminar,
pero ahora, fortalecida con su gran fe, hizo un esfuerzo, logró acercarse a Jesús, besó sus vestiduras y se sintió sana de repente. Jesús continuó enseñando. De pronto se detuvo y dijo: «He sanado a alguien. ¿Quién es esa persona?». Se acercó entonces la mujer y dio las gracias. Había oído lo acontecido a Enué y quiso hacer lo mismo. Por la noche navegó Jesús con sus discípulos y los 2 jóvenes librados de los demonios de Gergesa por los contornos de Magdala, y desembarcó al norte de Hipos, la cual no está junto al mar, sino más adentro en una altura, y entró en la choza de un pastor con los suyos. Aquí habló a los apóstoles, diciendo que pronto sería el cumpleaños de Herodes y que pensaba ir a Jerusalén. Ellos le aconsejaban que no lo hiciera, pues estando la fiesta de Pascua cerca, irían entonces. Jesús les habló de modo que parecía decirles que para la fiesta no aparecería públicamente en Jerusalén. Los 2 gergesanos rogaron de nuevo al Señor que los admitiese como discípulos, y Él les dijo que tenían ya su misión y les señaló la región desde Quedar hasta Paneas, por donde debían andar hablando de las cosas vistas y oídas. Les dio la bendición y les renovó la promesa, diciendo que si cumplían bien su misión, recibirían el espíritu profético y podrían saber siempre dónde se encontraba Él, anunciar castigos a los obstinados y sanar a los enfermos con su nombre. Esto debía ser como en los otros 2 por cierto tiempo después. Así debían los 2 anteriores anunciar a Jesús en la región de los gergesanos y estos 2 en la región de la Decápolis, donde eran todos paganos. Aquí despidió a los discípulos diciéndoles que navegasen hacia Betsaida, y él quedó solo, a pesar de los ruegos de ellos, y se retiró caminando por la orilla a un desierto para entregarse a la oración. Lo he visto de noche andando por las rocas escarpadas que parecían por sus sombras como figuras humanas. Era ya completamente de noche cuando vi a Jesús caminando sobre las aguas del mar. Era al parecer frente a Tiberíades, más al este que en el medio del mar, donde él, a bastante distancia de las barcas de los discípulos, parecía quererlos preceder. Había un viento contrario muy fuerte y los apóstoles estaban remando con fatiga. Ellos vieron su forma caminando y se asustaron grandemente. No sabían que fuera él o su sombra solo y clamaron altamente por el temor. Jesús les dijo: «No temáis, soy yo». Entonces Pedro exclamó: «Señor, si eres tú, mándame acercarme a ti sobre las aguas». Jesús dijo: «Ven». Pedro, en su entusiasmo, bajó por la escalerita y caminó un trecho sobre la superficie de las aguas. Me parecía como que se cernía sobre ellas, pues las olas embravecidas no le impedían andar. Pero cuando comenzó a reflexionar y a maravillarse y a pensar más en las olas, en el viento y en el agua movediza que en la palabra de Jesús, sintió miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Se hundió hasta el pecho y extendió la mano. Ya Jesús estaba junto a él, le tomó su mano y dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Como estaban junto a la barca, Jesús subió a ella y reprochó su miedo a Pedro y a los demás apóstoles. El viento se sosegó y navegaron hacia Betsaida. Cuando subieron a la barca, sacaron una escalera que estaba metida dentro. Capítulo 26. El endemoniado mudo y ciego. En Betsaida clamaban 2 ciegos por la vista. Ellos se guiaban uno al otro contra lo que se suele decir en el refrán. Jesús los sanó. Asimismo a varios baldados y sordomudos. Dondequiera que iba le traían enfermos. Muchos que alcanzaban a tocar sus vestiduras sentíase sanos. Todos lo esperaban porque sabían que debía volver antes del sábado. La historia de los 2 endemoniados y de los cerdos era ya conocida aquí y hubo mucha admiración y gran conversación sobre ello. Una parte de los discípulos bautizaban a los sanados en la casa de Pedro. Como no lo dejasen un momento los enfermos, buscaban los apóstoles apartar a Jesús para que pudiese comer y descansar.
Como Jesús caminase hacia Cafarnaúm, le salió al encuentro otro endemoniado que era mudo y ciego. Él lo sanó de inmediato. Sobre esta curación se hizo mucho ruido, pues el mudo empezó a hablar cuando se acercó a Jesús y exclamó: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Jesús le untó los ojos y el ciego vio. Tenía dentro muchos demonios, pues había estado entre los paganos y caído en sus aberraciones. Los hechiceros y magos de Gergesa se habían apoderado de él. Ahora lo llevaban atado de sogas de un lado a otro y daban espectáculos a las gentes que miraban cómo rompía las ataduras y hacía otras pruebas de su fuerza. Mostraban también cómo, estando él ciego, hacía cuanto quería, sabía y entendía e iba por cualquier parte donde le convenía. Buscaba y reconocía las cosas por estos medios diabólicos. Todo esto lo hacía el diablo que estaba en él. De este modo, los de Gergesa que pasaban por las ciudades de la Decápolis usaban del mismo diablo, por medio de estos posesos, para ganar plata. Cuando pasaban por el mar de Galilea y ellos iban en la barca, hacían que el poseso nadase junto a la barca como un perro que nada en las aguas. Nadie ya se ocupaba de este pobre hombre que se tenía por perdido. No tenía de ordinario dónde albergarse y vivía en las tumbas y cavernas, y los que usaban de él lo maltrataban también. Ya hacía tiempo que estaba en Cafarnaúm y no encontraba a nadie que lo presentase a Jesús, y ahora él mismo encontró un modo de acercarse y fue librado y sanado. Antes de empezar el sábado, mientras estaba Jesús en el patio de la casa de Pedro enseñando, se produjo una gran conmoción en toda Cafarnaúm. Se había esparcido lo acontecido con los cerdos de Gergesa y la liberación del endemoniado mudo y ciego. Habían llegado varias barcas con judíos de Gergesa que contaban lo que allí había sucedido. Los fariseos, por su parte, esparcían la voz de que Jesús echaba a los demonios por virtud de otro demonio mayor. Esto no lo creyó el pueblo, ni le gustó, y se reunió una gran muchedumbre delante de la sinagoga. El endemoniado ciego y mudo se abrió paso entre la multitud y se presentó solo delante de Jesús, y muchos lo siguieron para ver lo que sucedería con él. Estaban todos tan convencidos y entusiasmados con las maravillas de Jesús que ahora estaban irritados contra los fariseos, que siempre salían con eso de que echaba los demonios en virtud del mismo demonio. He visto entre los presentes a muchos que estaban armados. Mandaron a buscar a los fariseos y cercándolos les dijeron que acabasen de una vez de burlarse y difamar a Jesús y que reconocieran que jamás antes se había levantado en Israel un profeta semejante. Que si no cesaban y no dejaban de una vez para siempre su obstinada resistencia, se fueran de allí y dejasen a Cafarnaúm en paz, que estaban cansados de oír esas detracciones y ver la ingratitud de ellos hacia Jesús. Los fariseos, viéndose en apreturas, se mostraron corteses con el pueblo. Salió de entre ellos un hombre grueso y comenzó a razonar, diciendo que era verdad. Nunca se había visto ni oído en Israel tales cosas. Ningún profeta había obrado como éste, pero pedía al pueblo que reflexionase lo que debían pensar sobre el caso de los gergesanos y del endemoniado de hoy, que pertenecía también a los gergesanos, que en juzgar de tales hechos no hay prudencia bastante. Entonces hizo una relación larga del reino de los demonios y de los malos espíritus, como están en diversos órdenes y diversas graduaciones, y unos tienen más poder que otros, y unos obedecen a otros, y cómo Jesús tiene de su parte a uno de los más poderosos. Si no, preguntaba el astuto fariseo, ¿por qué no sanó ya antes Jesús a este endemoniado? ¿Por qué, si es el Hijo de Dios, no echó a los demonios desde aquí y tuvo que ir primero a Gergesa? ¿Veis? Tuvo que ir primero a Gergesa y allí entenderse con el principal demonio del lugar y hacer un trato con él. Tuvo que darle a él los cerdos, en cambio, puesto que aquel era más inferior que Belcebú, aunque era ya uno importante. Y solo cuando pudo complacer al demonio de Gergesa, pudo entonces librar a este de aquí.
Todo esto lo dijo con finura y elocuencia y terminó rogando al pueblo que aguardase el fin y viese por los frutos lo que era todo esto, que mirasen cómo en los días de trabajo ya casi nadie trabajaba para correr tras de él, para oír lo que dice y ver milagros y prodigios, y en el sábado todo es desorden y tumulto de gentes y de enfermos que van y vienen. Que se acordasen de lo que había dicho en este día, se retirasen tranquilos a sus casas y se preparasen a la cercana fiesta. De este modo consiguió introducir la división entre los del pueblo y muchos se dejaron fácilmente convencer de estas charlas sin substancia. Era ya la víspera de la fiesta de la consagración del templo. En las casas y escuelas ardían las lámparas en forma de pirámides según costumbre. También en los jardines, patios y en los pozos ardían lámparas y antorchas formando diversas figuras en la disposición. Jesús llegó a la sinagoga con sus discípulos y pudo enseñar sin ser molestado, pues los fariseos temían al pueblo. Jesús conocía sus pensamientos y lo que habían explicado al pueblo. Volvió sobre eso mismo y les dijo: todo reino que está desunido entre sí será destruido. Y así, si Satanás echa a Satanás, está desunido entre sí mismo y no puede subsistir. Si yo echo a los demonios por virtud de Belcebú, ¿por medio de quién los echan vuestros hijos? Con estas palabras redujo a silencio a los fariseos y salió de la sinagoga sin mayores resistencias de parte de aquellos. Pasó la noche en casa de Pedro. Capítulo 27. Jesús visita a Jairo. Estado de Magdalena. Algunos días después, Jesús visitó a la familia de Jairo, a la cual exhortó y consoló. Ellos son ahora humildes. Han cambiado completamente y repartido sus haberes en 3 partes, una para los pobres, otra para la comunidad de Jesús y la tercera para ellos. La madre está de modo particular cambiada. La hija no apareció sino cuando fue llamada. Vino cubierta con el velo y muy humilde. Está crecida, camina derecha y tiene el aspecto de persona sana. También visitó Jesús la familia de Cornelio el centurión, la exhortó y consoló, y fue con él a ver a Zorobabel. En esta casa cayó la conversación sobre la fiesta del natalicio de Herodes y se habló de Juan. Ambos personajes, Cornelio y Zorobabel, fueron invitados, como todos los grandes del reino, a ir a su fiesta y preguntaban a Jesús si convenía ir. Jesús les dijo que podían ir si sentían de no participar de las cosas que allí sucederían, que si podían excusarse, sería mejor no ir. Ellos lamentaron el adulterio de Herodes y su mala vida y la prisión de Juan, y tenían por seguro que ese día daría la libertad al Bautista. Jesús visitó a su madre, en cuya casa estaban Susana de Alfeo, María, hija de Cleofás de Nazaret, Susana de Jerusalén, Dina la Samaritana y Marta, hermana de Lázaro. Les dijo que mañana pensaba partir. Marta estaba muy triste por la recaída de Magdalena y por su estado de endemoniada. Preguntó si convenía ir a verla y Jesús le contestó que esperase aún. He visto el estado de Magdalena. Ahora está como loca, rabiosa y orgullosa. Hiere y maltrata a sus criadas. Está siempre vestida con excesivo lujo. He visto que pegaba también al hombre que vive con ella y ejercía el dominio sobre todos. Y he visto cómo el hombre la castigaba a ella. Después cae en espantosa tristeza, llora y se lamenta. Corre por la casa buscando a Jesús y exclama: ¿Dónde está el Maestro? ¿Dónde está Él? ¿Por qué me ha abandonado? Le siguen luego convulsiones como de epiléptica. Se puede pensar en la tristeza de Marta al ver a una criatura de tales dotes y de tan distinguida familia en ese estado tan lamentable. Cosa admirable es ver a Jesús andar por las calles de Cafarnaúm, ya con los vestidos caídos, ya ceñidos, sin muchos movimientos, pero tampoco tieso, caminando casi como si flotase sobre el suelo, sencillo y natural, más que cualquier otra criatura humana. Nada que llame la atención, nada de exageración, ningún paso en falso, ningún movimiento injustificado, ninguna mirada de un lado a otro, y todo con una naturalidad y sencillez en toda su persona que encanta y admira.
Marta había visitado con Susana los diversos albergues, desde Galilea hasta Samaria. Ella estaba encargada de una inspección general, mientras las otras santas mujeres tenían el cuidado de un distrito o región. Se encontraron varias veces de estas mujeres en estos albergues y hacían llevar provisiones y comodidades con asnos a los diversos albergues donde pasaría Jesús con sus discípulos. Una de las veces que estaba María Sufanitis entre ellas, corrió la voz de que era María Magdalena la que andaba entre las santas mujeres y que seguía también a Jesús. Esta Sufanitis era bastante parecida a la Magdalena y además no era conocida de vista de este lado del Jordán. A esto se añade que se llamaba María, que había derramado también bálsamo sobre los pies de Jesús en un banquete en casa de un fariseo y que había tenido antes mala fama. De este modo se le confundió a veces con la Magdalena, ahora y después, más aún cuando Magdalena se convirtió. Solo los muy familiares de la comunidad de Jesús la distinguían una de otra. Estas mujeres procuraban y proveían de mantas, camas, vestidos de lana, correas, suelas de zapatos, vasos, recipientes con bálsamo, aceite. Aunque Jesús bien poco es lo que necesitaba, con todo no quería que los discípulos fuesen gravosos con su estadía a otras personas que los recibían y deseaba además evitar la ocasión, cuanto se podía, para que los fariseos no encontraran motivo de murmurar. Capítulo 28. Misión de los apóstoles y discípulos. En la conclusión del sábado habló nuevamente Jesús sobre la murmuración de los fariseos, que decían que tenía demonio y que echaba a estos por virtud de otro demonio más fuerte. Los retó a que dijeran si sus obras y su vida no concordaban entre sí, si no observaba lo mismo que enseñaba. Nada pudieron responderle. Más tarde enseñó también en casa de Pedro sobre las bienaventuranzas y los pobres de espíritu e hizo una aplicación de los fariseos. Después preparó a los discípulos para ser enviados a su misión. No quería permanecer más tiempo en Cafarnaúm porque la multitud era muy grande y estaba excitada. Había muchos gerasenos que habían venido y querían seguirle, acostumbrados a vagar de un lado para otro y debían ser mantenidos por ser pobres. Pensaban estos: será como David o Saúl, se hará consagrar rey y restablecerá su trono en Jerusalén. Jesús los mandó a sus casas, los exhortó a la penitencia, a observar los mandamientos y las cosas que habían oído de su predicación. Su reino era muy diferente del que pensaban ellos y allí no podrían entrar entre los pecadores. Después abandonó la ciudad de Cafarnaúm con sus 12 apóstoles y sus 30 discípulos y se dirigió al norte del país. Muchos viajeros iban también en la misma dirección. Jesús se detenía a veces y enseñaba a uno y otro grupo a medida que se dirigían a sus respectivas casas. De este modo llegó a eso de las 3 de la tarde a una hermosa montaña a 3 horas de Cafarnaúm, no lejos del Jordán. Había 5 caminos que se dirigían a 5 pequeños pueblos de los alrededores. Despidió a los que le habían seguido hasta ese momento y subió con los suyos a la montaña después de haber tomado algún alimento. En la montaña había un sitial de enseñanza y allí Jesús les habló nuevamente de su misión. Les dijo que debían mostrar lo que habían aprendido, que dijeran que el reino de Dios se había acercado, que era el postrer tiempo para la penitencia y que el fin de Juan Bautista estaba cerca. Les dijo que bautizaran, impusieran las manos y echaran los demonios. Les enseñó cómo debían portarse en caso de disputas, cómo debían conocer la vanagloria y falsas amistades y cómo debían evitarlas. Les dijo que ahora nadie era más que el otro, que en los lugares se albergasen con gentes piadosas y viviesen pobres, no siendo peso para nadie. Les dijo cómo y dónde debían dividirse y juntarse de nuevo, que fuesen de a 2 apóstoles y algunos discípulos y que otros fuesen delante para preparar a los oyentes, reunir a las gentes y traer y llevar mensajes. Los apóstoles llevaban pequeños recipientes de aceite consigo y Jesús les enseñó a bendecirlo y usarlo para los enfermos.
Les repitió todas las enseñanzas que están en el Evangelio, pero no les habló aún de los peligros. Solo en general les dijo: ahora seréis bien recibidos en todas partes, pero llegará un tiempo en que os perseguirán. Se hincaron todos en círculo y Jesús oró y les impuso las manos sobre la cabeza. A los discípulos solo los bendijo. Se abrazaron luego y partieron. Les había señalado la dirección, el camino y el tiempo que debían durar sus misiones para reunirse otra vez con él, distribuir de nuevo los discípulos y llevar mensajes. Con Jesús quedaron 6 apóstoles: Pedro, Santiago el menor, Juan, Felipe, Tomás y Judas, y con ellos 12 discípulos, entre los cuales los 3 hermanos Santiago, Sadoc y Eliakim, hijos de María Elí. Además Manahem, Natanael, el pequeño Cleofás y otros de los más jóvenes. Los otros 6 apóstoles tenían 18 discípulos consigo, entre ellos José Barsabas, Judas Barsabas, Saturnino y Natanael Cased. Natanael, el novio de Caná, no salió con ellos porque tenía otro encargo de cumplir con la comunidad y trabajaba como Lázaro. Lloraban cuando se separaban y los que partían se dirigieron hacia el este en dirección del Jordán, donde he visto que había un lugar llamado Lecum, a 1/4 de hora del Jordán. Jesús se encontró de nuevo al pie de la montaña rodeado de multitudes que salían de Cafarnaúm para ir a sus países. De allí se dirigió Jesús con los suyos hacia Safet, al sur, sobre una montaña en dirección a un poblado llamado Ucoc. Delante de este lugar le salió al encuentro mucha gente que lo recibió con grande alegría. Junto a un pozo le esperaba un ciego y varios baldados que pedían ayuda. Jesús le mandó lavarse el rostro con las aguas del pozo. Cuando lo hizo, le ungió con aceite sus ojos, quebró una ramita de una planta y poniéndola delante de sus ojos preguntó si veía algo. Dijo: «Veo un árbol muy grueso». Jesús ungió de nuevo sus ojos y preguntó lo que veía. Aquel contestó: «Señor, veo montes, árboles, hombres», y cayó de rodillas dando gracias. Hubo grande alegría entre todos y llevaron al hombre a la ciudad. Jesús curó también a los baldados que estaban con sus muletas. Estas muletas eran de madera fina, pero muy resistente, y tenían 3 patas cada una, de modo que podían quedarse de pie solos y atados tan fuertemente que los enfermos se podían apoyar sobre ellas con el pecho. Cuando el ciego sanado entró en la ciudad cantando, salió mucha gente de la ciudad y con ella el jefe de la sinagoga y los maestros de la escuela con los niños. Jesús entró con ellos en la escuela y enseñó sobre las 8 bienaventuranzas por medio de parábolas y comparaciones. Los exhortó a todos a la penitencia porque el reino estaba cerca. Explicó las parábolas. Los discípulos estaban presentes. Les dijo a ellos que entendieran bien para que pudieran repetir estas cosas en los pueblos vecinos y en las casas donde fueren. De este modo aprendían en estas enseñanzas lo que debían luego repetir en los diversos lugares, puesto que se repartían y enseñaban, sanaban y volvían a reunirse por la noche donde se hallaba Jesús. Jesús enseñó en la casa del jefe de la sinagoga con los discípulos y luego comieron pescados, miel, pequeños panes y frutas. Ucoc está como a 5 horas al noroeste de Cafarnaúm, a 5 horas al sudoeste de la montaña de la Despedida, para misionar, y a unas 3 horas al sur de Safet. Aquí hay solo judíos y en general bastante buena gente. La mayoría ya recibió el bautismo de Juan. Se ocupan en trabajos de telas finas, de lana, de bandas angostas y en confeccionar franjas y borlas de seda. También hacen suelas para zapatos, bajo los cuales ponen 2 tacos. En el medio se pueden doblar y son muy cómodos. El polvo del camino sale por los agujeros que les hacen. Los apóstoles se reparten la ciudad y van por los alrededores. La ciudad debe de haber sido una fortaleza, pues hay varios fosos en torno y se entra por un puente. Desde la puerta se ve adentro la hermosa sinagoga. Los fosos están ahora sin agua. En torno de la ciudad hay alamedas, de modo que no se ve la ciudad sino cuando se está muy cerca.
La sinagoga es muy hermosa, rodeada de columnas, de modo que en ocasiones de mucho concurso se abren sus portales y se agranda. Por detrás termina en semicírculo cerrado. Está sobre un lugar libre al final de la calle. La ciudad es limpia y bien edificada. Se reunieron todos en la sinagoga. Jesús, antes de entrar, sanó en uno de los pórticos a una cantidad de enfermos y en otro a mujeres enfermas. Trajéronle muchos niños enfermos en los brazos de sus padres, a los cuales sanó. A los niños sanos los bendecía. En la sinagoga enseñó sobre la oración y habló del Mesías, que había llegado, que vivían en su tiempo, que enseñaba su doctrina. Habló de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y yo entendí que era adorar a Dios en el Espíritu Santo y en Jesucristo. Pues Él era la verdad, el verdadero Dios vivo hecho carne, el Hijo de Dios concebido por obra del Espíritu Santo. Los maestros le pidieron, contentos y cortésmente, que dijeran quién era Él en realidad, de dónde era, y si sus padres eran sus padres y sus parientes no eran en realidad tales. Le pedían que dijera claramente si Él era el Mesías, el Hijo de Dios, que era cosa conveniente que ellos, los escribas y maestros, supieran bien de qué se trataba en este asunto, que eran los maestros y principales, y era bueno que ellos supieran bien quién era Él. Jesús les respondió, evadiendo una respuesta directa. Si yo dijere, yo soy, no lo creerían y replicarían, Él es el hijo de tal y de tal. Que no pregunten de dónde venía, sino que meditasen su enseñanza y su obrar, que quien hace la voluntad del Padre, ese es hijo del Padre, pues el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo, y quien hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Habló tan hermosamente sobre esto y sobre la oración, que muchos dijeron, Señor, tú eres el Cristo, tú eres la verdad. Se echaron al suelo y quisieron adorarle. Él les dijo, adorad al Padre en espíritu y en verdad. Con esto salió de la ciudad y caminó por los suburbios con el jefe de la sinagoga, y allí pernoctaron él y sus discípulos. En estos suburbios hay una escuela y ninguna sinagoga. La escuela es frecuentada y se enseña bien. Todavía se ven las antorchas de la fiesta. En otros días enseñó Jesús en Ucoc con parábolas del sembrador y de los diversos terrenos y modos de recibir la semilla. Luego del buen pastor que vino a buscar las ovejas perdidas, aunque fuera una sola, que alcance a salvar y poner sobre sus hombros. Añadió, esto hará el buen pastor hasta que los enemigos lo maten. Sus siervos y los siervos que vendrán después del pastor hagan lo mismo hasta el final de los siglos. Aun cuando no se salve más que una oveja, el amor está contento. Enseñó todas estas cosas en modo muy hermoso y amable. Capítulo 29. Jesús en Betanat, Gálgala. Los apóstoles y algunos discípulos precedieron a Jesús. Él se dirigió con algunos de sus discípulos hacia el mediodía, en la dirección en que había venido, hacia Betanat, que está a 1:30 al sureste de Safed. Como a 1/2 hora de Betanat, le salió al encuentro un ciego conducido por 2 niños finalmente vestidos de cortas túnicas amarillas y sombreros como sombrillas de cortezas. Eran hijos de levitas. El hombre era ya de edad y de noble condición. Había esperado largo tiempo a Jesús. Se apresuró, guiado por los niños, a ir al encuentro de Jesús y exclamó, Jesús, hijo de David, ayúdame, ten piedad de mí. Y cuando estuvo junto a él, se echó de rodillas y dijo, Señor, tú querrás seguramente darme de nuevo la vista. Desde hace tiempo te esperaba. Desde tiempo sentía una voz que me decía que tú debías venir a ayudarme. Jesús le dijo, si tú crees, hágase según tu fe. Fue con él a un agua que estaba allí entre las matas y le dijo que se lavase los ojos. Los ojos de este hombre estaban como cubiertos, juntamente con parte de la frente, como con escamas. Cuando se hubo lavado, se le cayeron las escamas de los ojos y Jesús le ungió con aceite los ojos y la frente. De pronto, el hombre vio
y dio gracias. Bendijo también a los 2 niños y dijo que ellos predicarían más tarde la palabra de Dios. Mientras tanto, se acercaba a la ciudad donde los apóstoles y los discípulos se juntaron de nuevo con Jesús. Ya se había reunido mucha gente de la ciudad y cuando advirtieron que el ciego venía viendo, el contento de todos fue extraordinario. Este hombre se llamaba Tesifón. Empero no es el Tesifón también ciego que sanado fue después discípulo y partió más tarde con Lázaro hasta las Galias. Jesús se dirigió con sus discípulos y con los levitas a la sinagoga, donde enseñó. Duran todavía las fiestas y se ven las antorchas y lámparas encendidas para esta ocasión. Jesús repitió las parábolas del sembrador y del buen pastor. Las gentes aquí eran buenas y se mostraban muy contentas con la venida de Jesús. Se albergaba en la casa de los levitas junto a la escuela. No había en este lugar fariseos. Estos levitas vivían en comunidad como en un convento y desde aquí enviaban a su gente de un pueblo a otro. Este lugar de Betzanat había estado habitado mucho tiempo por gentes paganas, porque los hijos de Neftalí las habían dejado allí, haciéndose pagar tributo por ellas. Ahora ya no se encuentra ninguno. Fueron desterrados cuando se reedificó el templo y Esdras y Nehemías obligaron a los judíos a abandonar sus mujeres paganas. Las severas amenazas de Dios pronunciadas por los profetas contra estos matrimonios con paganas y los que permanecieran en ellos se cumplieron por no echar del país a los infieles que eran causa de escándalo para el pueblo. En efecto, he visto que en torno del monte Tabor y en las montañas entre Endor y Escitópolis, donde las montañas son tan barrancosas, donde veo se ha cavado tanto oro y donde no habían echado a los paganos, se han convertido ahora en lugares áridos y estériles en sumo grado. Desde Betzanat se dirigió Jesús con los suyos hacia Safet y rodeando esta ciudad a Gálgala, que es un lugar importante cruzado por un camino principal. Entró en la sinagoga. Hay fariseos en esta ciudad. Enseñó severamente, reprochándolos, y explicó varios textos de Malaquías que hablan del Mesías, del precursor Juan Bautista y del puro y nuevo sacrificio, diciendo que ese tiempo había llegado y era el presente. Capítulo 30. Jesús en el Quese y en Safet. Desde aquí se dirigió al este, hacia el Quese, al norte de Safet, donde había nacido el profeta Nahum. Enseñó algún tiempo y en una casa de leprosos sanó a 8 de ellos y les mandó presentarse a los sacerdotes de Safet. Enseñó también a algunos pastores. Veo pastos muy altos y muchos camellos pastoreando en ellos. Estuvo también Jesús en las cavernas de las montañas, donde vivían muchos paganos, y los estuvo adoctrinando. Todo el día lo pasó enseñando, sanando y caminando de un punto a otro. En el trayecto le traían enfermos. Hacia la noche llegó a Bezán, al oeste de Safet, en las montañas, como a 1 hora de Betzanat. Es un pequeño lugar dependiente de Betzanat y está tan cerca de la escarpada parte de Safet que desde arriba se mira adentro de la ciudad. Jesús se hospedó con sus discípulos entre algunos de sus parientes. Vivía aquí una hija casada de una hermana de Santa Isabel. Tenía esta mujer 5 hijos, de los cuales la menor contaba 11 años. Los hijos tendrían de 16 a 20 años. Vivía esta familia en un lugar separado, con otras de la misma índole, en una hilera de casas junto a los muros de la ciudad, de modo que estaban en parte dando a los muros de la ciudad y en parte a las rocas de la montaña. Pertenecían a aquellos esenios que contraían matrimonio y el marido de la sobrina de Isabel era ahora el jefe de estas familias. Esta familia tenía una posesión aquí de sus antepasados. Eran personas muy piadosas. Hablaron con Jesús sobre el Bautista, preguntándole si pronto se vería libre de su prisión. Jesús les dijo cosas sobre él que los pusieron muy tristes y afligidos, aunque quedaron callados. El Bautista había estado con ellos cuando salió del desierto para ir a las aguas del Jordán, y ellos habían sido de los primeros en ir al bautismo de Juan.
Hablaron también con Jesús y de sus hijos, diciendo que pensaban ir a Cafarnaúm para la pesca y asociarse con ellos. Jesús les dijo que esos pescadores habían emprendido ya otra pesca y que sus hijos también más tarde les seguirían a ellos en esa misión. Fueron después de los 72 discípulos. Jesús enseñó y sanó a algunos enfermos. Le oí decir aquí que los apóstoles y demás estaban ahora en los confines de Tiro y Sidón, mientras él pensaba ir a la Judea. He visto que Tomás se alegró de este viaje porque pensaba que habría allí contradicción de parte de los fariseos y que él pensaba disputar con ellos y que había dicho esto a los demás apóstoles, los cuales no estaban muy contentos con este proyectado viaje. Jesús reprendió esta audacia de Tomás y le dijo que día vendría en que ni él mismo creería. Tomás no pudo por el momento persuadirse de esta posibilidad. Mientras Jesús enseñaba en la escuela sobre las 8 bienaventuranzas, vinieron unos fariseos de Safed para invitarlo para el sábado. Estaba declarando la parábola del sembrador con las semillas que caen en diversos terrenos. Los fariseos no querían admitir las semillas sobre el terreno pedregoso y disputaron con él. Jesús los redujo al silencio y como lo invitaran para el sábado, dijo que quería ir por causa de la oveja perdida, aunque ellos y los saduceos que había allí se escandalizarían de su enseñanza. Ellos dijeron: «Maestro, deja esto por nuestra cuenta». Jesús dijo que conocía bien su malicia y que todo el país estaba lleno de su maldad. Después, acompañado de muchas gentes, salió de allí y se dirigió a Safed, que está de este lado, edificando en una altura escarpada, donde el techo de una casa es como suelo para otra más baja, y los caminos están más bajos que las casas, de modo que hay que subir a las casas por escalones cavados en las rocas. Hay que caminar como media hora para llegar a lo alto de la sinagoga, donde hay una explanada más ancha que cae hacia el noreste. Delante de la ciudad, Jesús fue recibido con fiestas por buenas gentes. Venían con palmas y hojas verdes cantando himnos. Luego le lavaron los pies a él y a los apóstoles y les ofrecieron un refresco. De este modo llegó a la sinagoga donde estaban reunidos muchos, porque hoy se clausuraban las fiestas de las luminarias y era novilunio y sábado y querían oír a Jesús. Había en Safed muchos fariseos, saduceos y simples levitas, como también escribas y doctores de la ley. Había aquí una especie de escuela de teología y de varias ciencias y artes, y concurrían muchos jóvenes. Tomás había estado también aquí como estudiante, y por esto ahora visitó a su antiguo maestro, un fariseo, el cual se admiró de encontrarlo en tal compañía. Tomás, empero, habló con tanto calor y entusiasmo de Jesús y de sus enseñanzas que el fariseo tuvo que callar. Se habían establecido también algunos fariseos y saduceos de Jerusalén que habían ganado tanta influencia en la escuela que eran de peso a los mismos fariseos del lugar. De estos eran algunos de los que habían invitado a Jesús. Hablaron con grandes alabanzas de su fama y de su gloria, pero le decían que no convenía hiciera aquí mucho ruido, ya que se habían escandalizado por el recibimiento tan festivo que le habían hecho. Jesús les respondió delante de todo el pueblo que en realidad el sábado no había aún comenzado, y habló del escándalo y malos ejemplos de que se llenaba el país y que ellos mismos daban. No les echó en cara nada en particular. Solo les dijo que expusieran en concreto algo en que no observaba la ley que había venido para cumplir por orden de su Padre Celestial. Mientras así disputaba con los fariseos sobre el cumplimiento de la ley, vinieron aquellos leprosos que había sanado ayer y que debían presentarse a los fariseos. Jesús dijo: «Ved ahí cómo cumplo la ley. Estos vienen porque les he mandado, siendo que no es necesario, pues no han sanado por medicina, sino por orden de Dios y de repente». No les gustó este encuentro y se fueron de allí para reconocer a esos sanados de lepra. Se les observaba solo el pecho para declararlos limpios y los fariseos tuvieron que declararlos tales a pesar de su mala voluntad. Jesús enseñó en la sinagoga, además del primer libro de Moisés y del primer libro de los Reyes, sobre los 10 mandamientos,
y señaló varios puntos en los cuales solían los fariseos y saduceos faltar mayormente. Habló del cumplimiento de la promesa y del advenimiento de la salud y del castigo que vendría sobre todos los que no recibirían esta exhortación a la penitencia. Habló de la destrucción del templo y de la ruina de muchas ciudades. Habló de los verdaderos preceptos que ellos no entendían y de los preceptos de ayer, como los llamó, que él dejaba como sin valor. Yo tuve la idea de que se refería algo así como a los libros de ahora de los judíos, como el Talmud que ellos mismos estimaban y estudiaban. Después de la sinagoga, se fue con los discípulos a la casa de uno de los fariseos que tenía un albergue común para los rabinos del lugar y donde se reunían los demás fariseos. En esta comida Jesús les reprochó a los fariseos por qué reprendían a los discípulos por no lavarse las manos y otras observancias vanas que tenían con las comidas y las viandas, porque observaban a los que traían las viandas toda mancha o defecto que notaban en los recipientes y en los alimentos. A la mañana siguiente trajeron con mucho trabajo por los caminos tortuosos de la ciudad a muchos enfermos ancianos al patio donde estaba Jesús. Él comenzó a sanarlos, pasando por las hileras donde estaban estacionados. Eran sordos, mudos, ciegos, gotosos, baldados y enfermos de todas clases. Los sanaba con oración, con imponer las manos, con aceite bendito y con mayores ceremonias que otras veces. Habló con los discípulos, diciéndoles que usaran de estas diversas maneras de sanar, y exhortó a los enfermos según sus necesidades. Los fariseos y saduceos venidos de Jerusalén se escandalizaban mucho de todo esto. Quisieron alejar a varios enfermos y comenzaron a discutir y a pelear. No querían de ninguna manera permitir lo que llamaban desorden en sábado. Se armó un gran tumulto, de modo que Jesús intervino y preguntó qué pretendían. Empezaron a discutir con él sobre su enseñanza, como hablaba siempre de su padre y del hijo cuando se sabía perfectamente de quién él era hijo. Jesús les dijo que quien hacía la voluntad de su padre, ese era hijo del Padre, y que el que no observa los mandamientos no tenía derecho de juzgar aquí, sino estar contento de no ser echado como forastero de la casa. Como continuaran disputando acerca de que no debía curar, de que no se había lavado antes de comer y de que no se sentían convencidos de no observar los mandamientos, se llegó a tal grado que Jesús se vio obligado con gran vergüenza y espanto de ellos a escribir en caracteres que ellos solo entendían sus pecados secretos en la pared. Les preguntó si querían que eso quedase allí y se conociese públicamente o si preferían dejarlo seguir sanando sin molestarlo y así se borrarían las letras. Se llenaron de grande espanto. Con esto siguió sanando, salió de allí y ellos borraron la escritura. Habían usado varias trampas y enredos con donaciones públicas para viudas y necesitados y habían edificado y usado mal esos dineros. Safed tenía muchas de esas donaciones y sin embargo abundaban los pobres y miserables en la ciudad. Por la noche terminó Jesús sus enseñanzas en la sinagoga y pernoctó en la misma casa de antes. Junto a la sinagoga hay una fuente de donde brota agua. La montaña de Safed es hermosa, llena de verdor, con muchos árboles y jardines en derredor. Hay muchos mirtos que esparcen agradable perfume. Hay muchas edificaciones cuadradas y fundamentos para construir sobre ellos tiendas de campaña. Los habitantes confeccionan vestiduras sacerdotales. La ciudad está llena de estudiantes, de escribas y doctores de la ley.